Buenos días, feliz inicio de semana, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Es un privilegio nuevamente iniciar eh, el estudio de esta semana. Recordemos que el tema central es un día en el ministerio de Jesús. Ayer se nos habló un poco de un día del ministerio de Jesús cuando llamó a algunos discípulos, para ser exacto, cuatro, se mencionaban el día de ayer. Hoy pues nos toca un tópico muy interesante, dice un inolvidable servicio de adoración, o sea, un culto de sábado, vamos a decir así, por la mañana, ya que los textos que vamos a meditar pues nos hablan de eso, de que visitaba, dice la sinagoga los sábados, y en eso, en un sábado de eso se dio lo que, esta experiencia, esta linda historia que vamos a meditar en esta mañana. Pero no lo podemos hacer sin antes, pues, encomendarnos a Dios y la invitación es a que inclinemos el rostro para orar a nuestro Padre para que sea Él el que nos dirija en esta oportunidad. Padre, te agradecemos este tiempo, agradecemos también tus consejos y esperamos, Señor, pues que queden grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, ponerlos en práctica en nuestras vidas y sobre todo pues compartirlos con aquellos que no lo conocen. Quede con nosotros, diríjanos al meditar en su palabra, es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el relato de Marcos capítulo 1, vamos a leer los 7 versículos, están muy interesantes y mi versión dice de la siguiente manera, Marcos 1, 21 al 28, el cual dice, y entraron, dice, en Capernaum. Y luego los sábados, entrando, dice, en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, dice, como quien tiene potestad. Hay otras versiones que dice con autoridad. Y es interesante, ¿verdad? Porque dice, y no como los escribas, que a ver qué era lo que enseñaban los escribas, ¿verdad? Y había, dice, en la sinagoga de ellos, dice, un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, dice, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían, dice, entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y obedecen. Y vino luego, dice, su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Tremendo. Bueno, esta es una historia interesante que aquellos que la vivieron, que aquellos que estaban en ese momento reunidos en la sinagoga, pienso, hermanos, que la relataron a saber cuántas veces en reuniones de amigos, ya que el autor de la lección nos centra en ese concepto, que dice que la mayoría de nosotros los cristianos atesoramos, dice, momentos inolvidables de nuestro caminar de la vida cristiana, ¿no? La decisión, por ejemplo, algunos dicen que recuerdan y cuentan, ¿verdad? Con lujo de detalle, cómo fue su decisión para llegar a los pies de Jesús o a lo que nosotros decimos al bautismo, ¿verdad? Dice, un poderoso sermón también dice que puede mover o se recuerda en algunos hermanos. Hemos tenido predicadores tremendos que, como decimos, con un sermón movían, ¿verdad? Tocaban los corazones de las personas. Bueno, esos sermones se recuerdan. También dice de que se puede experimentar, dice, profundamente también algo otros como diríamos, experiencias interesantes en la vida de nosotros como cristianos. Muy bien, y, y algunos de estos momentos, dice el actor de la lección, pueden no solo ser, dice, inolvidables, sino también, dice, transformadores. Usted sabrá
y quizás recuerda el momento que fue tocado, ¿verdad? Y cuando usted tomó, como decía al principio, su decisión. Eh, Eso pudo, dice, haber sido la experiencia de algunos en Capernaum, que vieron cómo Jesús predicaba, con qué autoridad. Y Marcos me gusta a mí la sensibilidad de Marcos, que dice, no como los escribas, que las había escuchado predicar a los escribas, ¿verdad? Y no, no pasaba nada con las prédicas de los escribas, ¿verdad? Y ahí es lo mismo, así como hoy en día a veces en las iglesias, ¿va? Que llegan, o quizás sería bueno incluirnos, llegamos predicadores que no causamos ninguna, ningún cambio, no, como decimos en vez de no le hacemos cosquilla a nadie, ¿verdad? Así es que, y a eso se le agrega que dice que había un hombre con un espíritu demoníaco profundo, que era el que lo movía. Eso es tremendo porque dice de que este espíritu habla a través del hombre, ¿no? Y le dice, ahí, eh, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Vienes a destruirnos? Es lo que el espíritu inmundo dice, ¿has venido a destruirnos? Y vea qué interesante que dice que también el espíritu reconoce quién era ese famoso predicador. Sé quién eres, el santo de Dios, dice. Eh, eh, y Jesús le riñó, otros dicen, pues otras versiones dicen, le mandó, diciendo, enmudece y sal de él. Muy bien, para empezar, dice, el demonio identifica como el santo de Dios, dice, a Jesús. Reconoce así que Jesús es el santo emisario de Dios, en contraste, dice, con las impuras e impías huestes de Satanás. Muy bien. Uno espera encontrar personas y cosas santas, dice, en un ambiente espiritual, en una iglesia, pero a veces nos encontramos con este tipo de personas, o en este caso se encontró este tipo de personas, y, y por lo tanto, ahí dice en esta historia un marcado contraste entre las fuerzas del bien y el mal. Es lo que no le queda la menor duda, ¿no? A veces dicen, bueno, hay un espíritu maligno. Bueno, hermano, si yo soy del pensar que el enemigo ya, yo pienso que ya no pierde su tiempo allá viendo a ver a quién destruye, allá en ¿qué pudiéramos decir? En un baile, en una cantina. Si eso ya están de su lado, ¿no? Y entonces el enemigo hoy manda emisarios a las iglesias y es interesante hacer relación esto para con nosotros también hoy en día. Por eso dice que se ve la fuerza en este acto también entre el bien y el mal. Pues dice que podemos ver aquí en la realidad, dice, el gran conflicto también. La gente puede no saber, dice, aún quién es Jesús, pero el endemoniado ciertamente lo sabe y también lo reconoce, dice, públicamente. Interesante. En segundo lugar, dice el actor de la lección, pues que la orden de salir del hombre es comprensible. Y quizás algunos nos habíamos hecho esta pregunta, yo en lo personal no lo he hecho, pero la orden de que calle, a veces no le hallábamos ¿cómo diríamos? La explicación. Bueno, ahora se nos explica un poco que dice que a partir de aquí aparece un notable tema, dice en Marcos, el llamado, dice, de Jesús a guardar silencio acerca de quién es él. Bueno, los eruditos, dice, estudiosos de esto, llaman a esto, dice, el secreto mesiánico. Bueno, pero más adelante, si que vamos a seguir estudiando la lección, también se da el por qué, se da una explicación el por qué. Yo no los quisiera privar de eso, sino que en su momento que se dé, se les va a explicar. Pero se da un por qué Jesús manda que calle. Y aquí solamente nos dice que el llamado de Jesús al silencio tiene sentido, dice, al considerar las connotaciones, dice, políticas propias de la experiencia mesiánica, dice, en su tiempo. Era un riesgo, dice, ser un Mesías.
eran perseguidos. Ahí estaban los escribas y los fariseos para acusarlo, y ya, deja ver de dónde ha salido. Y bueno, y ahí tenemos la experiencia de que muchos profetas los callaron, pues. Ya sabemos cómo los callaron. Y hoy y esto, hermano, ¿qué lección también podemos aprender? Hoy en día alguien que se levante, pues, y hable la verdad, defienda la verdad, no callan. De la manera que sea, también lo mandan a callar, ¿no? O por lo menos lo divulgan de que no le hagan caso, ¿ah? Por eso dije que no obstante, junto con los llamados al silencio, se encuentran, dicen, las inconfundibles relaciones de quién es Jesús. Lo que resulta claro con el tiempo es que la identidad de Jesús, miren, apreciados hermanos, no se puede ocultar. Si usted, como decimos hoy en día, vive Cristo en mi corazón, usted lo va a manifestar en su vivir, en su actuar, que es el llamado que últimamente, y Marcos lo hace, que dice que ha llegado el momento de predicar a través del testimonio. Entonces, no se puede ocultar la verdad de Jesús. Y, y la verdad acerca de quién es, dice, Él se convierte en el centro del mensaje del Evangelio. Las personas dicen que no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar, dice, una decisión sobre cómo responderán, dice, a su venida y lo que significa para ellos. Apreciados hermanos, esto es interesante. No, recuérdese que el tema de la semana es un día en el ministerio de Jesús, y este día, este sábado, día de reposo, vamos a decir que Jesús fue a la sinagoga, le dieron la oportunidad de predicar. Primeramente dice que la gente se admiraba. ¿Con qué autoridad? Cosas que los escribas dicen no lo hacían. Bueno, y ahí estaba, vamos a decir así, el demonio, ahí estaba, ocupando ese cuerpo de esa persona, bueno, no dice su nombre, pero que también hasta el mismo espíritu inmundo de demoníaco reconoció el poder y la autoridad de Jesús al presentar la palabra. Y ahí vemos cómo se desarrolla vamos a decir así, la historia de este día sábado en la sinagoga que Jesús predicaba. Bueno, ahora mis apreciados hermanos, eh, decía de que el mandato de Jesús de que calle tiene su significado. Hoy nos queda más claro por qué Jesús mandó que callara. Pero lastimosamente no se pudo, dice que hubo alguien que siempre divulgó quién era Jesús, y bueno, y al ministerio se le puso un poco más difícil a Jesús. Por ahí va la cosa. Ahora viene, lo que estoy tratando de presentar es que aquí hay una pregunta que a mí sinceramente me preocupa, porque pueda que haya razón, pueda que no, y bueno, creo que la sensatez Dios la da cuando la pedimos, y si la pedimos, pues, y Dios nos la da, pues, Él sabrá cómo nosotros vamos a responder en ese momento. Porque la pregunta con la cual terminamos para reflexionar siempre dice así: al tratar de dar, dice, testimonio a otros, ¿cuándo podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? La pregunta es bastante interesante, y, y usted sabrá, pues, si es necesario ocultar parte de la verdad presente o es necesario decirla, pase lo que pase. Bueno, yo no quiero, no quiero dar mi opinión personal, pero sí tengo mi concepto personal, y yo, pues, ahí lo dejo para que usted lo medite. Lo interesante es que nosotros debemos ser sensatos, pero sí también tener la autoridad, y cuando se tenga que decir la verdad, pues hay que decirla, pese a lo que pese. Que Dios nos ayude y sigamos disfrutando de un día del ministerio de Jesús durante toda esta semana. Bendiciones y feliz semana para todos.